Pero ya como que van a reproducir un video. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Estamos muy contentos de que nos puedan, de que puedan acompañarnos en esta segunda conferencia el día de hoy. En efecto, íbamos a reproducir el video de entrada, pero tuvimos algún problema técnico. Si esto no nos va a impedir continuar con la sesión. Así que muchas gracias a los que nos acompañan de diferentes partes de Latinoamérica y también de Europa. Les agradecemos la presencia en esta conferencia, donde la maestra Marlene Salazar nos acompañará y nos hablará de la importancia que tenemos en esta época pandémica respecto a la gestión del talento. Así que bueno, me voy a permitir leer su biografía brevemente. Ella actualmente es gerente de Change Management y calidad en BP Gurus. Es experta en implementación de procesos de IT Service Management y capital humano. Cuenta con un MBA por la Universidad de Anáhuac, aquí en la Ciudad de México, pero también es licenciada en psicología por la Universidad del Valle, México, y un perfil muy complementario para nosotros es que es ingeniera cibernética y sistemas computacionales. Está certificada en varias metodologías y varias prácticas, entre ellas APCAR de PROSI, tiene ACE Coach ontológico. Ella es IT Expert, así como Service Desk Manager, entre otras. Ella es psicóloga organizacional y se ha especializado en tecnologías de información. Tiene más de 17 años de experiencia en el ámbito empresarial y ha sido capaz de liderar, coordinar y establecer varias estrategias empresariales y de transformación digital a niveles directivos. A su cargo ha tenido varios proyectos de alineación a mejores prácticas a nivel nacional e internacional y ha liderado equipos para el diseño e implementación de procesos IT a través de diferentes herramientas de IT Service Management, pero siempre con un enfoque de Change Management, de gestión humana, y este perfil la hace un excelente líder en la alineación de estrategias de implementación, porque considera siempre a la parte humana como el éxito esencial en las organizaciones. Así que muchas gracias, Marlene, por acompañarnos el día de hoy, por hacerte un espacio en la agenda, y te doy la palabra para que puedas compartir tu pantalla y podernos hablar de tu ponencia. Muchas gracias y bienvenida. Muchísimas gracias, Jazz. Pues bienvenidos a todos. La verdad es que vamos a tratar un tema sensible, me voy a atrever a decirlo así. Vamos a hablar de esta parte de gestión de talento en un tiempo muy complicado y que seguramente más de uno de nosotros conocemos o incluso estamos viviendo esta sensibilidad de la enfermedad que nos ha llevado a esta nueva normalidad. La realidad es que una de las cosas y las premisas que quiero abordar en este sentido y en este webinar, no solamente son las cifras, porque seguramente muchos de nosotros conocemos y tenemos cercanos, familiares, amigos, que de alguna u otra forma han estado involucrados en ese sentido con esta enfermedad. Me voy a enfocar muchísimo más en todo lo que nos ha dejado o lo que hoy estamos viviendo y cómo poder tener incluso algunas estrategias, ¿no?
Sin embargo, sí es importante entender un poco los antecedentes e irnos poco a poco a todos esos aspectos psicosociales que vivimos, no solamente en un entorno organizacional, sino en un entorno personal. Vamos a tocar temas donde hoy lo personal tiene una línea muy delgada con lo profesional. Nuestra oficina se convierte, nuestra casa se convierte en nuestra oficina. Entonces, es un tema muy sensible donde vamos a investigar incluso cómo trabajamos a la distancia, de qué se trata esta normalidad y sobre todo darnos paz en algunas estrategias que podemos hacer día a día para que esto, que seguramente va a tardar, sea de lo más llevadero para todos. Entonces, voy a empezar evidentemente con esta estadística. Esta estadística es a fecha de corte del día de ayer. Y entonces hablamos de un número importante donde la curva, donde tanto nos han dicho que se va aplanando y se va aplanando y resulta ser que no se aplana absolutamente nada. Pero más allá de eso es, ¿de qué nos sirve esta información más allá de generar esta incertidumbre, como lo vivimos hace 8 meses que estamos en este tema ya ni de cuarentena, este tema de pandemia? Pues lo que estamos viendo es que la estadística no nos favorece en que vamos a regresar seguramente pronto a los lugares de trabajo. Y entonces, finalmente, teniendo un índice tan alto de mortalidad, nos permite tener mucho más precauciones para que podamos llevar esas medidas que tanto nos han comentado al cuidado de nosotros y al cuidado también del talento dentro de las organizaciones. Básicamente me voy a atrever a comentar, hay un científico en Colorado con un equipo de investigadores que han hecho justo una investigación que repercute en las maneras que transmitimos esto y por qué nos está llevando esta nueva normalidad a que hoy la oficina ya no se convierta en ese lugar tan seguro. Entonces, me gustaría exponer este modelo, voy a comentar incluso dónde lo puedan ustedes investigar, es muy interesante. Y básicamente lo que nos platica es esta situación, ¿no? Y vamos a poner el ejemplo porque este simulador tiene muchísimos escenarios. Uno de los primeros escenarios es pensando en un aula de capacitación o en una entidad docente. Básicamente lo que hacemos es pensar que la persona, ya sea docente, capacitador o incluso el mismo jefe, está en esta parte o en este lugar cerrado sin una ventilación. Entonces, al término de 2 horas de una exposición o de clase, como lo llama este simulador, sin tomar ninguna medida, pues la probabilidad del contagio se hace sumamente alto. Estamos hablando que 2 horas me dan y me favorecen a 12 personas en contagio. ¿Qué pasaría si todos llevamos mascarillas? Que es hoy por hoy lo que las oficinas están promulgando, ¿no? Tenemos este lugar, está la oficina, vamos a tomar todas las medidas que son únicamente el tema de una máscara. Recordemos que el 80% de la transmisión se puede dar vía estas partículas que estamos compartiendo día a día. El 80% de nuestra protección está en un cubrebocas, el 10% está en una mascarilla y el otro 10% está en las cosas que tocamos. Hoy por hoy sabemos mucho más, estamos más informados con respecto a lo que está pasando y con respecto a cómo podemos contener este virus, pero es importante determinar que esta mascarilla sí nos permite tanto a la persona que está en la oficina como a la persona que está trabajando o el trabajador o la persona en la que está tomando una clase, si supiéramos en un escenario de académico, básicamente nos dice que solamente de esas 12 personas, 5 personas se podrían contagiar. Ajá. Esto ya se da con estadística y hay modelos aleatorios que nos permiten decir, ellos le hablan como los aerosoles, esta parte de las partículas que se están llevando día a día en el aire. Y entonces, lo que no favorece es la parte de no ventilación. Entonces, hoy por hoy, y entonces vamos a entrar a temas donde nuestro lugar de trabajo está preparado para tener ventilación, porque miren, lo interesante de esto es que si a pesar de que nosotros estamos ventilando el lugar, ya sea de forma natural, con una ventana, o de forma mecánica, como lo llaman así, con un aire acondicionado, después de 1 hora se puede
renovar el aire y entonces permitirá que esa probabilidad disminuya, es decir, el riesgo se desploma. Entonces, una de las primeras, si lo queremos ver así, recomendaciones que tendríamos que tener claridad es tener lugares que nos permitan tener esa ventilación con el uso de mascarillas. Esto nos va a ayudar mucho, incluso para las estrategias de regreso a las oficinas que hoy por hoy ya se están incorporando en las políticas. Les dejo el link, es muy interesante. Básicamente es un estudio que está en Colorado, lo dirige una persona mexicana, lo que nos hace sentir bastante orgullosos. Y bueno, a través de esto hay una serie de estudios y de simuladores que nos permiten entender un poco más, no solamente a un nivel de oficina, sino un nivel y escenario del día a día, de gente que probablemente se está transportando en esta parte pública, en el transporte, en el día a día, en la cotidianidad, tocar los documentos incluso. Es muy importante que tengamos como esa sensibilidad de saber qué estamos afrontando. Básicamente el gobierno cuando nos dice que esto se para, empezó un nivel de incertidumbre y recordemos que la incertidumbre nos da una emoción muy interesante que se llama miedo. La gente cuando entra en miedo, entra en pánico y entonces finalmente esa emoción se puede convertir en una serie de impulsos irracionales donde la gente, no sé si ustedes se acuerdan, compraba papel higiénico. Y entonces todos preguntábamos por qué era tan importante el papel higiénico. Bueno, pues esa es la parte irracional que muchas veces y cada uno de nosotros empezaba a detonar por esa incertidumbre. Empezaron campañas muy interesantes como la sana distancia y aquí es donde entra nuestro factor de talento. Empezamos a cambiar la manera de vivir y la manera de trabajar. Nos empezaron a delimitar los espacios públicos y empezar a incrementar medidas de prevención. Suspendimos todas las actividades, tanto escolares como incluso en algún momento algunas profesionales. Sin embargo, estas actividades eran las no esenciales, ¿no? Empezamos con esta campaña por parte del gobierno, donde nos comentaba que teníamos que estar en un resguardo familiar en casa. No sabíamos de qué se trataba, no sabíamos, incluso no sé si a ustedes les pasó, pero normalmente el convivir con la gente se nos hizo algo diferente, ¿no? Las personas que están casadas, las personas que están con familia, nos permitió tener a lo mejor otros ambientes de aprendizaje con ellos, pero muy complicado y lo vamos a ver más adelante porque tenemos una línea muy delgada donde no hemos sabido distinguir o discernir la parte profesional de la parte personal. Empezamos la reprogramación de eventos masivos, se cancelaron bodas, festivales, conciertos y básicamente aunque hoy estamos volviendo a esa nueva normalidad, nos damos cuenta que todavía no estamos preparados y esos eventos masivos, bueno, pueden promover también este esquema de transmisión. Y por supuesto, lo que más nos decían, hay que proteger a las personas adultas y mayores porque son los que más tienen ese nivel de riesgo para contagiarse. Entonces, ¿qué pasa con todo esto cuando empieza sana distancia? Su sana distancia a todos nos pone en un estado de alerta y nos promueve el regresar a un estado de ¿qué? De teletrabajo. La realidad es que empezamos, fíjense, cuando nosotros empezamos a tener una computadora en casa, ya teníamos la posibilidad de trabajar desde el hogar. Empezamos a llevarnos trabajo a casa. Después tuvimos la oportunidad, en una primera generación, tuvimos la oportunidad de migrar a todo el tema de gadgets, a tener una movilidad de trabajo en un celular, en un iPad, en todos aquellos dispositivos que me permitieran conectarme sin tener preocupación de tiempo o espacio. Hoy tenemos incluso conferencias en el celular, ¿no? O en algún gadget como tal. Y poco a poco fuimos migrando hasta tener incluso oficinas virtuales, donde sabemos que alguien puede marcar, está esa oficina, y finalmente pareciera que yo estoy ahí, simplemente me traslada la llamada. Estos escenarios de trabajo me han permitido tener hoy esquemas híbridos que poco a poco hemos ido explotando a través de esta gestión de cómo trabajar en las organizaciones. Algo muy importante que quiero mencionar aquí es, desde el teletrabajo tenemos que cuidar 3 cosas fundamentales: los horarios de trabajo, la productividad y el balance entre la vida personal y laboral.
Mucho me han preguntado qué hacemos ahora en tiempos de trabajar, porque no sé ustedes, pero lo vamos a ver más adelante. Parece que trabajamos más. Parece que no tenemos esos espacios tan diferenciados. La realidad es que sí, hoy mi casa se vuelve la oficina. Hoy les comparto un pedacito de lo que hoy vivo a través de la imagen. Entonces, son cosas y cuestiones que vamos a focalizarnos a través de los siguientes slides. Una parte fundamental que quiero tocar es el aspecto psicosocial, antes y después de la pandemia. La realidad es que hoy es bien interesante esta cifra. La Organización Mundial de la Salud, a través del Instituto Mexicano del Seguro Social, emite unas ciertas estadísticas anuales y entonces nos dice que existe un 75% de las personas padecen fatiga crónica y enfermedades psicosociales asociadas a factores de riesgo laboral. Entonces, estamos hablando que tenemos un alto índice de población que está sufriendo o experimentando algún tipo de trastorno mental. La realidad es que a nivel mundial tengo 250 millones de personas que padecen algún trastorno mental, llámese depresión, llámese ansiedad, llámese algún tema que esté relacionado con ese estrés laboral. Y hablamos del famoso burnout o el síndrome del quemado. ¿Esto cómo repercute a las organizaciones? 16 millones anuales en pérdidas por este tipo de trastornos. La Organización Mundial de la Salud, que vamos a ver ahorita, es muy interesante al comentarnos que hoy la nueva pandemia pareciera que es la ansiedad. Todos en algún momento seguramente hemos empezado a experimentar ansiedades. Y al estar encerrados, pues evidentemente eso se exacerba muchísimo más. ¿Qué fue y acaba de pasar el Día Internacional de la Salud Mental y Bienestar? Y entonces lo que hizo como lema, cada año sacan un lema, lo que nos comenta es que hoy el tema de mental y de salud mental se vuelve una prioridad global. Es necesario, yo sé que estamos en el día a día con proyectos, con implementaciones, con temas de cambios, pero muchas veces lo que hacemos es ir por la vida pensando que solamente transportamos el tema de la oficina a un ámbito de telepresencia. Sin embargo, hay muchísimos componentes y factores alrededor y externos que nos permiten identificar por qué nos está dando esa productividad, por qué nos está dando ese bienestar y por qué hoy por hoy tenemos más personas con ansiedad o con depresión. Y fíjense esta estadística bien interesante. En 2020 la depresión será la segunda causa de discapacidad a nivel mundial. Estamos hablando de una nueva pandemia a nivel mental y donde nosotros como México estamos estimando que 15 millones de la población que hoy por hoy pueda padecer algún tema de trastorno mental están nuestros jóvenes de edad productiva. Ah, caray, ¿serán los que trabajan conmigo? Seguramente, es gente que está en las organizaciones, gente que está viviendo con nosotros el día a día y que básicamente probablemente no saben ni cómo manejar esto y ni siquiera se han dado cuenta que esa ofuscación que tú tienes se llama ansiedad y que a todos en algún momento nos puede dar. Entonces, hago referencia un poco al trastorno de ansiedad porque es justamente de lo que más vamos a identificar, primero tú como talento, primero tú como jefe, como líder, como gerente, que nos permite y que estás liderando a otra persona y que te permite llevar de la mano a alguien más cuando a lo mejor tú eres el primero que necesitas identificar si algo de lo que te voy a comentar te está pasando. Básicamente, esto se puede identificar en dos grandes líneas, la parte psicológica y la parte física. La psicológica, como tal, el trastorno de ansiedad, es esta parte de no estado mental ni esta paz que tienes normalmente y se puede deber a aspectos psicosociales, aspectos psicológicos, aspectos más como del racional, pero básicamente en esa parte psicológica el estrés, que seguramente todos, yo no dudo que alguno de nosotros no haya tenido un episodio de estrés, se pueda manifestar.
El estrés es uno de los detonantes más fuertes que también está en un porcentaje bastante alto dentro de las estadísticas, después del insomnio y la parte de los trastornos de alimentación. Pero básicamente lo que nos hace es llevarnos a este síndrome de burnout. Cuando nos sentimos quemados, pedimos esquina, hashtag pido un break. La realidad es que estos pensamientos que nos permiten tener esa incertidumbre de no saber qué está pasando, de no saber hacia dónde vamos, de no saber si podemos, es parte de estas emociones que se dan a nivel psicológico en la ansiedad. El estar asustado, el estar preocupado, el tener el miedo, yo les decía, la incertidumbre de no saber te genera un miedo en automático y conecta directamente a la emoción. Normalmente en el estómago, ¿no? Hablábamos ahorita, vamos a ver en temas físicos. Ese miedo mal canalizado nos genera un estado de pánico. Y el pánico, como alguna vez en algún webinar que también platicábamos, el pánico es el escenario mal manejado de esa emoción natural. El miedo me permite moverme, el pánico a veces me puede detener. Entonces, habría que entender que hay gente que a lo mejor no se conecta a tus sesiones, hay gente que a lo mejor no responde al mismo momento en el que necesitamos, no es en el mismo talento que tenemos en la oficina, no lo estamos llevando específicamente a un esquema de home office. Entonces, tendríamos que indagar si por ahí no tenemos emocionalidades como de miedo o incluso ya llegar a este tema de pánico. Y hay algo bien importante, lo dejé al final. Irritables, somos más sensibles, estamos encerrados, estamos sin el día a día, no salimos probablemente al sol, ¿no? No salimos a la cotidianidad que estábamos acostumbrados y eso nos hace más irritables. Entonces, cuando ves a una persona y la ves, me encantan, en cámara, le dices, ¿por qué estás enojado? No estoy enojado. Bueno, a lo mejor no me está cuadrando mi cara con la emoción, pero probablemente, o me puedes ver muy contento, pero mis contestaciones son un poco más fuertes o incluso no tan moduladas. Bueno, eso puede ser un síntoma de que puedas tener ansiedad y te sientes más irritable que otros días comunes, ¿no? En los temas físicos tenemos toda esta parte de inestabilidad. Sientes algo en el estómago, sientes como unos palpitares, empiezas a tener mucho más pensamientos de cosas que no han pasado. Recuerden que el cerebro es muy laxo y tiende mucho a inventar historias, ¿no? Eso está comprobado. Algo que nos pasa, generamos todas las historias y lamentablemente son más catastróficas que benéficas. Entonces, en ese sentido, nuestra estabilidad emocional a veces se ve comprometida, pero la estabilidad física también, porque empezamos a cambiar hábitos alimenticios, porque empezamos a tener juntas que vamos a ver una tras otra, y yo les comentaba y les hacía la pregunta, ¿alguno cree que trabaja más? Porque normalmente las estadísticas ahorita es, trabajamos más, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que me permite identificar si yo tengo algún síntoma físico es que probablemente pueda estar experimentando algún tipo de ansiedad, ¿no? Recordemos que hay 7 tipos de ansiedades, que no vamos a entrar hoy en ese sentido, pero bueno, que finalmente hay una tipología muy interesante sobre el tema de ansiedades. Me da insomnio, definitivamente dejo de dormir. ¿Por qué? Porque el ronroneo del pensamiento me va llevando a historias que probablemente no existen o los escenarios catastróficos que les comentaba. Eso se traduce en palpitaciones o sudoraciones en las manos. Cuando de repente tu cuerpo te está diciendo, tengo más frío, tengo más ansiedad, tengo una especie de sudor diferente, y empiezas a notar escenarios en ti que te pueden llevar incluso a dolores de cabeza provocados por el mismo estrés que ya vimos a nivel psicológico, o incluso en un tema mucho más grave, a un tema de trastorno de pánico o una crisis de pánico. Cuando ya llegamos a un tema de pánico es que ya tuvimos mucho tiempo canalizada esa ansiedad y no la hemos podido determinar en una buena forma. Entonces, básicamente esa presión que tenemos en el pecho puede ser uno de los síntomas de un ataque de pánico o parte también de estos nervios en el estómago. Yo no sé ustedes, y se lo llevan probablemente de tarea,
¿Dónde sientes las emociones cuando algo te preocupa? Hay gente que sentimos en el estómago, así como las maripositas cuando estamos enamorados, sentimos también la ansiedad en el estómago. Y hay un libro muy interesante que dice que el estómago es el segundo cerebro que tenemos. Está súper conectado con todo el tema de neurotransmisores y de toda la neuroquímica que hoy llevamos. Entonces, no solamente es alimentarlo de una manera sana, sino también la emocionalidad y los pensamientos que rigen nos pueden llevar a esos nervios en el estómago. Eh, Básicamente, todo esto me lleva a entender que la ansiedad no es un factor ajeno a seguramente a todos nuestros colaboradores e incluso a ti, ¿no? Entonces, lo que sí es importante es tener elementos y herramientas que me permitan canalizar esa ansiedad y que me permitan en un ámbito organizacional entenderlos. Entonces, esto es como dato cultural, si alguien quiere. México entró hace 4 semanas, más o menos un mes, entró una iniciativa mundial que está evaluando o tratando de medir en el mundo la afectación psicológica que tenemos en la pandemia. No solamente en términos de ansiedad, en términos generales, en términos de depresión, en términos de todos los síntomas de trastornos alimenticios, de trastornos del sueño. Estamos hablando de todas las afectaciones que psicológicamente nos está dejando hoy por hoy esta pandemia. Entonces, se llama COFIT, es una encuesta, llevamos 100,000 encuestas a nivel mundial, donde México únicamente ha participado en este momento con 2,000. Yo los invito a que podamos ser parte de esta estadística porque seguramente a través de las estadísticas y a través de datos mucho más duros podemos tener mejor entendimiento de cómo vamos a abordar estos temas y cómo le vamos a dar la vuelta a esta batalla. Esto lo hace la Asociación Mundial de Psiquiatría y la Organización Mundial de la Salud y se llama COFIT, por si alguno quisiera ingresar. Nos vamos a un tema de nueva normalidad. ¿Qué está pasando? Me encantan estas imágenes porque finalmente no solamente, y hablo de temas de hijos porque probablemente sea lo más común, pero estamos hablando que hoy lo primero que hicimos fue diferenciar, que antes teníamos un trabajo físico a lo mejor en alguna oficina, y hoy ese trabajo se volvió la casa. Y entonces hay que entender de primera instancia una cosa. La casa es la casa y el niño que está ahí, me encanta el papá ahí, porque el papá probablemente está en una conferencia o probablemente está haciendo un reporte o está realizando alguna actividad laboral y el niño atrás está jugando en su casa, en su normalidad. Hoy por hoy, no sé si a ustedes les pasa, pero estamos incluso nosotros normalizando que exista como ruido de algún niño si estás hablando, de tus hijos. Bueno, no sé a ustedes, pero hasta el de los tamales, fierros viejos, no sé qué más pasa por su casa, pero la realidad es que se vuelve parte de esta cotidianidad. ¿Por qué? Porque hoy lo que sí pasa es que todos abrimos un pedacito de nosotros para que probablemente podemos ejercer esa parte profesional. Entonces, no sabemos los lugares y los espacios, no sabemos cuáles son las condiciones, incluso no sabíamos si teníamos computadoras para que todos pudiéramos trabajar de casa. Muchos hemos ocupado probablemente computadoras personales para poder quedarnos en casa. Hay iniciativas en diversas organizaciones que lo que hicieron fue mandar las sillas de los empleados a cada uno de sus casas para que se sintieran como parte de esa cultura organizacional, pero también más cómodos por las jornadas tan complicadas que iban a dar. Entonces, hoy por hoy, la casa se vuelve un pedacito de nosotros, pero ojo, hay que empezar a diferenciar hasta dónde sí y hasta dónde no. Entonces, una de las principales cosas que quiero comentarles es qué está pasando. Y entonces aquí vamos a hablar un poquito sobre esos aspectos psicosociales en diferentes ámbitos que nos está pasando. Y bien interesante porque hay algo, no sé si evidentemente algunos sabrán, viene la NOM 035 que ya entró en vigor el 23, en la primera fase, 23 de octubre. Pero la NOM 035 no nos está evaluando absolutamente nada, al menos hasta donde tenemos entendido, con respecto al teletrabajo. Pero yo sí quise comentarles algunas de las preguntas que vienen en la norma y que seguramente nos vamos a llevar
el tema de la nueva normalidad y que tenemos que estar preparados, porque si estamos hablando de temas psicosociales, pues es importante determinar cómo viene nuestro talento a la oficina, cómo venimos de esta nueva realidad. Lo primero que tenemos que entender es, no tenemos una diferenciación entre lo personal y laboral. Y eso no quiere decir solamente el espacio. Quiere decir que probablemente nunca nos preparamos para tener, sí, a lo mejor me llevaba a casa algún reporte, terminaba y lo terminaba en el comedor o lo terminaba en una parte, en un escritorio si tuviera, pero hoy como tal ese lugar físico que me hace entender que es parte de la empresa, no, lo dejé de tener. Hasta dónde llega a tener al niño al lado, hasta dónde llega a tener tu lunch, ¿no? Si la política de la empresa era no comer en la oficina y en el escritorio, pues ahora a lo mejor estás desayunando con cámara cerrada al lado. Entonces, esa diferenciación es importantísima. Hay ambientes, y eso lo comentaba, ambientes que pueden no ser tan óptimos para trabajar, empezando incluso por la silla, ¿no? Donde nos estamos sentando la gran mayoría del tiempo. Y entonces esos espacios se vuelven fundamentales. La NOM 035, dentro de algunas de tantas preguntas que nos hace con respecto al ámbito, el ámbito de ambiental o de espacios, nos dice que el espacio donde trabajo me permite realizar mis actividades de manera segura e higiénica. Eso pasa en la empresa, yo puedo controlarlo, pero en una casa no. En una casa yo no sé si realmente tiene medidas de seguridad, salidas de emergencia, no conocemos las condiciones de nuestros empleados. Es una de las principales razones también por las cuales la NOM 035 hoy por hoy no está alcanzando un tema de teletrabajo. Hablamos también con respecto al ritmo de trabajo y lo que yo les decía, no parece que trabajamos más. Salimos de una sesión, pero entramos a otra y la que sigue, y lo único que tengo a lo mejor es una hora de comida. Bueno, escuchaba no hace mucho, déjame ver si acorto mi horario de comida para poder entrar a la sesión porque no coincidimos en agendas. Estamos en la no diferenciación entre lo personal y laboral y entonces estamos dejando esos espacios. Acuérdense que antes, bueno, no sé ustedes, pero en la oficina, pues uno llegaba y a lo mejor se paraba y si era un lunes, muchas veces incluso platicabas con la persona de tu amigo, tu compañero de recursos humanos, ¿cómo te fue el fin de semana? Eso lo perdimos. El hecho de decir voy al Oxxo, al Seven por un café, eso lo perdimos. Esos tiempos que teníamos los perdimos. Hoy salimos de una junta, entramos a otra. Y pareciera que la cantidad de trabajo era la misma, pero no sé por qué lo siento más. ¿Será que será lo mismo? ¿Qué me dice la NOM 035 en ese ámbito específico? Me hace una pregunta que si por la cantidad de trabajo que tengo, debo quedarme tiempo adicional a mi turno. Entonces, hoy uno de los principales riesgos es que la dinámica que ya establecimos en el día a día en un home office, al regresar a la oficina vamos a entender que va a ser el mismo. Pero voy a decir, yo salí a las 10 y a las 11 empecé la otra sesión y cada hora era seguida. Ahora necesito trasladarme al edificio B para poder llegar. Entonces, no, dame 10 minutos. Ese sentido lo tenemos que tener mucho más en la flexibilidad nosotros como colaboradores y sobre todo como jefes para poder mediar y balancear en ese sentido. Vámonos a otros dos ritmos importantes. Uno es el esfuerzo mental. Son más juntas por la virtualidad, lo que habíamos dicho, ¿no? Como no nos vemos, pareciera que no existiéramos. Y la realidad es que no es cierto. Entonces hoy generamos mucho más juntas y tenemos más sentido de virtualidad. Claro, esta nueva pandemia y esta nueva realidad nos va a permitir tener más sensibilidad y conciencia de que no necesitamos todo hacerlo presencial y podemos hacer una videoconferencia o el teletrabajo puede ser bueno para poder resolver problemas. Pero pareciera que esas juntas me abruman demasiado y hay un tema de juntitis, un síndrome de juntitis que me deja menos espacios para trabajar. Entonces, ¿qué me dice la NOM 035 en una de las preguntas a nuestros empleados? Si mi trabajo exige que atienda varios asuntos al mismo tiempo. Entonces, hoy por hoy, tengo gente que conozco que se conecta al celular y se conecta a la computadora y pareciera que está haciendo un multitasking cuando de alguna forma
pues en la vida y en la cotidianidad no lo hacíamos, ¿no? O estoy en un lugar y estoy poniendo atención en un lugar, o focalizado, y ahora parece que estoy en otro lado. Y eso me lleva a las jornadas laborales. Es decir, los descansos que nos estamos dando solamente son para comida. No tenemos ese balance tan personal, no tenemos esos espacios que les estaba comentando. Y entonces pareciera, porque también tengo muchos comentarios con respecto a mi familia y la gente que tengo alrededor de mí, pues se está volviendo un poco loca porque ya no aguantan mis ritmos, yo termino tanta junta que necesito espacios para trabajar y entonces no los puedo solventar en tiempo y forma. Entonces, recordamos que la NOM 035 nos dice que si consideras que el tiempo de tu trabajo te perjudica en las actividades familiares o personales. Entonces, si nos vamos a llevar ese mismo modelo en un sentido a la nueva normalidad, ojo con eso, porque finalmente podemos sentir que eso va a ser el día a día y entonces esos espacios son los que nos tendríamos que estar permitiendo. Ajá. ¿Qué hacer? ¿Cómo damos paz y qué tendríamos que empezar a revisar en ese sentido? Primero, de manera personal, es importante reconocer, paso número 1, que estás en casa y que hay que delimitar tus espacios. Pareciera muy obvio, pero la realidad es que no tanto. La gente que no está acostumbrada a trabajar en casa, no sé ustedes, pero parece que si estuviéramos en casa es como si estuviéramos disponibles y no estuviéramos trabajando. Y entonces llega cualquier persona y nos puede comentar algo. Cuando decimos es como si estuviéramos en una sesión presencial, a cámara abierta, y entonces no hay como esa facilidad. Estar en casa a veces no significa que esté disponible para el tema de casa. Hay que delimitar tiempos y espacios dentro de. 2, lo importante en ese sentido, en este ámbito organizacional, tú como colaborador o talento, es que prepares tu ambiente. Ya no podemos justificarnos con que había mucho tráfico. Ahora justificamos con el no tengo internet o tengo una mala conexión. O mi computadora, porque escucharon una sesión ayer, mi computadora ya no quiere arrancar. Entonces, hay que buscar medios alternos para poder seguir dando ese profesionalismo que siempre, bueno, primero nos contrataron y segundo queremos dar. Entonces, esa parte es muy fundamental y estratégica. ¿Por qué? Porque nos lleva a estar presentes. Y eso me lleva al protocolo o la política de conexión. Hay diferentes cosas. Entendemos que estás en casa, entendemos que puede haber niños, entendemos que pasa el de fierros, el del tamal, lo que sea, los ruidos naturales del ambiente, pero es bien importante tener ciertos protocolos. El primero de ellos es poner mute en las sesiones. Y si te vas a ingresar a alguna sesión, pon tu nombre completo. Muchas veces es difícil identificar que estás presente porque no tenemos o te pones un apodo o estás entrando con la cuenta de alguno de tus hijos o de alguien o de algún familiar o de algún amigo. Esa parte es, llevemos el profesionalismo también en casa. Eso significa trabajar desde casa. Identifica la comunicación que se esté dando de manera interna en tu organización. Sé puntual y ten una participación activa dentro de las sesiones. Como consejo es, hazte visible. Es decir, no necesitamos que todos los días y a todas horas estés comunicándote con nosotros, pero es importante que estés presente. Y presente es que comuniques, que participes cuando debas de participar y comunicar. Entonces, ese es un ámbito más organizacional. En la parte personal te diría que en el balance de vida, tómate descansos y estírate. Y pongo el estírate, y aunque digan, es que eso es como muy claro, ¿no, Marlene? Como que todos deberíamos de tenerlo claro, pero no lo hacemos. Estirarnos, no sé si ustedes vean, pero por ejemplo los animalitos cuando se les despiertan, lo primero que hace el gatito es que se estira. Lo que hace es oxigenarse, lo que hace es conectar hemisferios izquierdo y derecho. Está haciendo esa parte donde tiene ese momento para poder oxigenar y empezar a respirar de otra manera. Y eso te puede dar un cambio de actitud maravilloso. Realizar actividades de recreación mental, ¿no? Que puedas jugar, que puedas salirte del tema de trabajo es importante. Hay gente que hoy por hoy se toma 5 o 10 minutos, que te vamos a ver los métodos de tiempo, y se toma esos minutos y sigue pensando en el trabajo. Y entonces no hay una desconexión y entonces empiezo a llevar esa misma dinámica ya a un tema de burnout, a un tema de quemar.
Entonces, hay que socializar, es difícil, pero en la virtualidad podemos socializar, podemos hacer videoconferencias, podemos hacer cosas que favorezcan estar en contacto con el mundo, porque el mundo pareciera que se paró, pero la vida no se paró. Y entonces tu gente no se paró, hay amigos que están ahí, hay amigas que están ahí, hay tu jefe, la parte de la empresa sigue ahí, no solamente en las sesiones. Identifica si tienes algún pensamiento ansioso, ya vimos un poco los síntomas de ansiedad. Y uno de los tips, y ahorita les voy a dejar un test por si tú crees que en algún momento alguno de estos síntomas te hace sentido, lo puedas identificar. Pero básicamente hay algo importante. Hoy el índice de fatiga visual está creciendo exponencialmente. Estamos mucho tiempo pegados y el rango que tenemos es de 40 a 50 centímetros horas. Entonces, uno de los ejercicios fundamentales es focalízate en esos descansos en objetos a diferentes distancias y empieza a mover los ojos, literal, generar ese masaje porque estamos teniendo ya y vamos a tener un padecimiento fuerte dentro de los próximos seguramente meses de fatiga visual post-pandemia. Entonces, eso no nos permite seguramente regresar, y estábamos hablando de 16 millones que nos cuesta a las compañías en pérdidas por temas de algún aspecto psicológico. Bueno, esta parte de salud física es algo que también estamos teniendo como previsión. Y te hidrates constantemente. Estar sentado hace que el riñón retenga líquidos y entonces hay que hidratarnos con agua constantemente. Son pequeñas estrategias que nos van a ayudar como persona a poder llevar mejor esta gestión que estamos viviendo alrededor de nosotros en épocas de pandemia. En términos de ansiedad, si alguno de ustedes considera que tiene alguno de los síntomas, hay un test rapidísimo que se llama test de trastorno de ansiedad generalizada, que se llama, tú lo puedes googlear tal cual, se llama GAD-7. Son una serie de reactivos, 7 reactivos que te permite identificar qué tipo de ansiedad tienes, si es leve, moderada o demás. Pero yo te diría, no lo tomes en saco roto, porque finalmente todos en algún momento de la vida hemos padecido algún tema de ansiedad. Pero qué mejor que entendernos que ahorita pareciera normal, pero no es normal. Hay que estar en una constante revisión a través de nosotros para saber qué mecanismos tenemos que tener para lograr ese bienestar y ese paz mental. Entonces, me voy con las estrategias, pero ya a nivel corporativo. De una forma, ese talento se tiene que ver a sí mismo qué podemos hacer. Pero a nivel de compañía, diría Prosai, comunicar lo es todo. Hablábamos de un nivel de incertidumbre que está asociado a una emoción de miedo. La incertidumbre muchas veces de no saber qué pasa, no saber cuál es lo que va a seguir, siguen proyectos corriendo, proyectos nuevos están sumando a la organización, nuevos roles me están estableciendo y yo no tengo idea de qué voy a hacer ni cómo va a seguir esto. Entonces, comunicarlo es todo. La comunicación interna se vuelve una de las áreas fundamentales y estratégicas dentro de esta pandemia en una gestión de talento. Eso me hace llevar a boletines de bienestar personal también, donde yo sepa que no solamente te voy a mandar un boletín con respecto a lo que está sucediendo en el mundo, sino también me interesa tu salud y tu bienestar. Entonces puedo mandar algunos tips para temas de mejor prácticas en el trabajo, mejor prácticas en home office. Este tipo de cosas que ahorita comentamos también me pueden servir para tener un entendimiento de que lo que estoy pasando puede ser normal. Establecer una modalidad de regreso a oficina, ya vimos ahorita con este simulador muy interesante, qué debiéramos de hacer y a lo mejor esas ventilaciones, y esa entra protección a lo mejor ahí civil, donde vamos a ir poco a poco regresando a este teletrabajo híbrido, ¿no? Y una parte fundamental que se los pido, evitemos el síndrome de juntitis. Les ponemos juntas para todo, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay veces que la gente empieza a quemarse por tener tantas revisiones. No tenemos el tiempo de trabajar y entonces nos volvemos más estresados, nos volvemos más irritados. Entonces, en ese sentido, a lo mejor con algunas juntas puntuales y lo podemos incluso llevar, el reporte nos lo pueden mandar en correo electrónico al finalizar del día. Es parte también de esa cotidianidad donde no necesito tener un seguimiento con minutos y minutos porque la agenda se vuelve desesperadamente, pues sí, súper llena y sin tiempo, donde dices, es que no tengo ni tiempo, 24 horas no me da.
Me voy también con unas estrategias rápidamente porque sé que el tiempo es corto. Hay diferentes metodologías, hay que dar descansos. Estábamos hablando ahorita de tomarse ese tiempo para que esos pensamientos no me lleguen a un tema ansioso. Entonces, hay una regla de los 15 minutos que cada hora tengo que tomar, pues al menos cada 15 minutos un espacio de, yo sé que es muy complicado, por eso les doy otras dos alternativas importantes. Hay un método que se llama Pomodoro, lo pueden googlear y demás, y lo que hace son como dividir los espacios de tiempo en intervalos fijos, pero con pausas breves. Un ejemplo sería dar un descanso de 10 minutos cada 3 horas o 5 minutos cada 45 minutos. Esto va a depender mucho de la dinámica que tengas en tu organización, pero lo que sí es importante es realizar los tiempos de descanso. Hay otro método que se llama método ultradiano, que este sí es un ciclo básico de descanso-actividad que tiene el cuerpo de manera natural y lo que trata de hacer es esos momentos de 90 minutos seguidos con 20 minutos de descanso. Eso hace que nos lleve esos son estados, por ejemplo, del sueño. Cuando tenemos un trastorno de sueño, entramos a una fase de 90 minutos y 20 minutos como de descanso. Esto lo que nos va a permitir es tener temas de relajación y tener mucho más oxigenación. Ajá. Hay otros más, incluso hay uno de 52 minutos por 17 más. Eso depende mucho de los autores. Me parece que lo importante de este slide es que ustedes reconozcan que hay que tener métodos de descanso. Y que recuerdes que tú eres el patrocinador de cambio en tiempos de pandemia. Y entonces me voy a la sección de preguntas. Muchísimas gracias. Creo que se nos fue muy rápido el tiempo, tal vez por lo claro y lo sencillo que en el lenguaje estabas. Aquí hay una pregunta, en lo que los demás los invitamos a colocarlas en el chat. Fernando Bosa te comenta un caso interesante, dice, hay empresas donde las jefaturas diagonal gerencias tienen reuniones los viernes y posterior a ellas disparan tareas. Los empleados reciben estas tareas justo antes de entrar al fin de semana, aumentando su ansiedad de trabajo acumulado. ¿Qué hacer? ¿Qué consejo puedes dar? Sí, de hecho es maravilloso porque también es como te lo mandé en el día, eso pasa mucho cuando ya te lo mandé, pero no me dijo a qué hora, a las 11 de la noche y es para mañana, ¿no? Esa parte justo es la de entendimiento por parte de los jefes, de las acciones que se deben de hacer. Tenemos que ser muy puntuales cuando necesitamos la información, porque también nosotros tendemos a generar acciones que puedan dar esa ansiedad natural. Es decir, el colaborador en este momento no se está haciendo ideas extrañas, lo mandaron el fin de semana, hay muchos pendientes y lo que me queda es una sensación de que se me viene el mundo encima porque tengo muchas cosas que hacer para la próxima semana. Yo lo que les diría es, siempre en esta parte de proyectos, lo que tratamos de hacer es cerrar, tener visibilidad de la semana y saber cómo vamos avanzando. Le vamos a jugar un poco con el cerebro en ese sentido, de darle pedacitos de actividades. Sabemos el pastel completo, pero a veces no tenemos el entendimiento de cómo transmitirlo. Entonces, para eso justo sirven las oficinas de proyectos, para decirnos esa visibilidad y saber cómo vamos fase a fase. Yo lo que te diría es platicar directamente en esa parte, incluso no platicamos de estrategias como el coaching, ¿no? De estar de la mano con esos colaboradores para minimizar las ansiedades y platicar esas inquietudes para saber llevar a ese plan maestro que me permita también a mí identificar cuál es la carga de trabajo, si es posible, no a nivel recursos. Eso va muy de la mano con el tema de proyectos. Pero yo te diría, acércate a la gente que tienes, a esas personas y tratemos incluso que el viernes no sea tanto de cierre. Yo te diría que normalmente los jueves puede ser un primer paso de cierre, a lo mejor se presentan viernes, pero esas acciones que seguimos o que tenemos para hacer, las tenemos en conciencia, ¿no? Y si hay algún factor donde tengamos que parar y revisar, que sea a mediados de semana para que también nos dé tiempo de poder empujar a que esas acciones se lleven en esa semana. Sí, muchas gracias, Marlene. Y Richard también te pregunta de cómo se debe enfocar una empresa para el desarrollo profesional de los colaboradores en esta época de pandemias. ¿Cómo ser objetivos en las metas planteadas?
Sí, pues mira, la realidad es que nosotros vamos muy de la mano con el tema de gestión del cambio, con mejores prácticas internacionales, porque lo que hoy estamos viviendo es un cambio. O sea, finalmente hablamos de proyectos asociados a cambios y los cambios los llevan pues, las personas. Entonces, hablamos de etapas, cómo hacer conciencia, cómo tener el deseo, comunicar esa parte, tener el sentido de incluso capacitar, ¿no? De saber qué está pasando, capacitar, informarme, de reforzar lo que estoy haciendo y, por supuesto, reconocer. Entonces, yo creo que en ese sentido, muchas organizaciones las estamos llevando a mejores prácticas también alineadas a ProSci, que nos puedan ayudar con un modelo. Nosotros trabajamos con un modelo ADKAR, donde seguimos toda la fase, el faseo, porque finalmente es un cambio importante. Yo lo que les diría es, hay recomendaciones desde el ámbito de proyectos y desde el ámbito de gestión del cambio. Hoy las organizaciones deben de tener entendimiento de que la persona que trabaja no solamente es la productividad que me pueda dar a través de un estado o de la rentabilidad. Somos personas que hoy por hoy tenemos complicaciones. Hablar de COVID, estamos hablando de gente que yo les preguntaba al inicio, ¿cuántas personas de ustedes no conocen que tengan algún padecimiento o que incluso ya fallecieron o que incluso están pasando esas etapas? Es momentos sensibles. Entonces, en ese sentido, me parece que toda la administración de cambio debiera estar implementada no en cualquier iniciativa dentro de la organización, ¿no? Yo por ahí atacaría un poco en ese sentido. Sí, porque también, Marlene, hablar del desarrollo profesional, ya nos decía Mauricio ayer en su ponencia, pues el desarrollo de nuevos soft skills en términos de pandémicos, por así decirlo, pues también habla de estas inteligencias, de estas estrategias que necesitamos las organizaciones para la gestión del tiempo, para la autorregulación, para el manejo del estrés, ¿no? O sea, como que también hay que tener un enfoque más sobre esa línea, ¿no? Tal vez también. Y qué bueno que tocas eso, porque dentro de las habilidades blandas, hoy te puedo decir que hoy sí nos podemos vender con una palabra que se llama flexibilidad. Hoy lo que nos ha dejado esta nueva normalidad es ser más flexibles. Y si en algún momento te creíste no flexible, créetelo, porque hoy estás trabajando a la distancia a pesar de que no tenías un lugar específico en tu casa destinado a trabajo, a pesar de que tienes toda la línea del día a día de casa y lo estás llevando en un término de oficina. Eres flexible por las mismas emociones que sientes en un sub y baja en el día. Es decir, hoy tus habilidades blandas o tus soft skills se vuelven fundamentales como colaborador en cualquier empresa. Entonces, desde ti como talento, tienes como un plus adicional. Desde ti como organización para gestionar ese talento, hay que reconocer, hay que fomentar, hay que seguir empujando a que ese bienestar pueda llevar a ese balance. No solamente, ojo, la parte de productividad, muchas veces pensamos que es estar atrás de la máquina y producir, y a veces la persona no está ni focalizada. Entonces, en ese sentido, es importante que esos descansos, que esa manera de tratar y de abordar nos permitan saber que vamos a ser más productivos, ¿no? Y mira, cerramos a lo mejor con esta pregunta, si es que alguien no tiene otra, pero esto nos ha pasado, Marlene, en varias organizaciones recientemente, que por favor, te dice Ana Valdés, tips para manejar en la organización el síndrome de juntitis. Juntitis para controlar qué, ¿no? ¿O quién? Juntitis, ¿qué nos dices al respecto, Marlene? Sí, y eso creo que lo puse ahorita en la parte de empresas porque hoy les voy a decir algo, quien está ansioso no son ustedes, es su jefe, ¿no? O la persona que está, porque quiere tener, pues finalmente a lo mejor ese control, y a lo mejor somos nosotros como jefes, ¿no? Tenemos ese control de quiero saber qué está, quiero saber qué está haciendo, quiero dar el estatus, y empezamos a hacer una serie de juntas. Yo lo que les diría es, en esa canalización de proyectos, tenemos que ser muy claro lo que nos genera valor. Y lo que nos genera valor muchas veces no es estar sentados en una sesión o ingresando a una sesión que a lo mejor ni te tocaba. Eso pasa igual en la presencial. ¿Se acuerdan cuando decían, y yo a esta junta para qué vine? Pues nadie me dijeron que viniera. Hay que tener identificado muy bien el objetivo, a quién va dirigido, porque las audiencias es importante, no te estés metiendo a todas las juntas y la convocatoria que realizamos a veces
es una pérdida de tiempo porque ni entendemos, porque a lo mejor no era para mí, porque a lo mejor ese taller específicamente no era. Entonces, yo lo que te diría es que esa planeación se hace muy puntual con el área, con quien estés trabajando en la mano ese proyecto, esa implementación o ese diseño o esa día a día que llevas y esa comunicación constante con el jefe y tu supervisor. Esa es una de también, no sé si lo comenté, pero una de las estrategias que debiéramos de tener nosotros como jefes para nuestro talento es estar en comunicación con nuestra gente, probablemente de otras maneras, a lo mejor un mensaje, a lo mejor un correo, no necesariamente en una cámara, puede hacer que la gente minimice esa incertidumbre. Y ahí son los momentos que se pueden dar para establecer esas planeaciones de juntas, donde identificando la audiencia, identificando la periodicidad e identificando incluso si están colapsados. Muchas veces pedimos juntas de seguimiento con todos y juntas de seguimiento individuales y juntas de seguimiento de otro tipo y hablamos de lo mismo. Nada más cambiamos las audiencias. Entonces es importante identificar ese plan de comunicación a través de los diferentes proyectos y sensibilizar a nuestros jefes o a nosotros mismos. Mira, y esto va muy ligado a lo que Richard te vuelve a preguntar, sobre si recomiendas alguna herramienta para el seguimiento del equipo que evite tener síndrome de juntitis. Y recuerdo, porque bueno, yo estoy trabajando con Marlene en varios proyectos y recuerdo mucho estas herramientas de colaboración, ¿no?, que evitan precisamente este seguimiento. ¿Qué le puedes decir a Richard al respecto? Sí, fíjate que hay muchas herramientas de colaboración para, en realidad hay muchas estrategias, ¿no? Para ese tema de juntitis. Yo te diría que hay muchas herramientas en el mercado que nos permiten agendar nuestros tiempos. Bueno, incluso lo que les comentaba del método de Pomodoro, tiene aplicaciones que puedes bajar en tu celular. Entonces, el método de gestionar también las juntas, puedes bajar diferentes aplicaciones de forma colaborativa. Es decir, la junta no es necesaria cuando tienes un ambiente de colaboración. Y ese ambiente de colaboración se puede dar a través de herramientas o a través de diferentes estrategias. Hoy hay muchas aplicaciones que con gusto podemos compartir, hay algunas en el mercado, pero que puedes llevar a esa organización o al menos a tu área o a tu equipo, si depende de ti, a llevarlos a comunicarse de otra forma, ¿no? Mucho más eficiente. Mira, hablando de los ruidos, ¿no? En el ambiente, a Marlencita le tocó ahorita el ruido, pero sí, Sí, perdónenme. me permito interrumpir un poco para ayudarla un poco en esto, para que, exacto, nosotros ahorita con unos tableros, por ejemplo, un tablero Kanban, a lo mejor un repositorio en donde se vea visible a través de post-it ciertas notas de Miren, avance. pueden Que utilizar... eviten la junta, vean el seguimiento, eviten la junta, ¿no? Es un trabajo muy colaborativo, ¿no, Marlene? Que tú estás haciendo con PMs y con Change. Sí, y de hecho también incluso pueden hacer sus sesiones, si se tiene que dar la junta, lo pueden hacer súper interactivo con un Kahoot, con un Padlet, o sea, pueden hacer diferentes juegos dentro para que la gente también pueda tener esa salida de ese momento en el que sea la junta tradicional, solamente lleva la virtualidad. Es importante porque hoy nos están pidiendo en las políticas que abramos cámara, porque muchos prenden cámara, prenden compu, se quedan ahí y se van. Entonces, nos damos cuenta cuando preguntamos sus nombres o hacemos una pregunta, entonces no tenemos idea si no abren cámaras. Es un gran consejo. Pero también abre la cámara cuando sea necesario. No nos vaya a pasar como los videos que luego salen por ahí, ¿no? Sí, muy interesante. Y bueno, pues muchas gracias, Marlene. Pues estamos ahora sí que precisamente poniendo en práctica las gestiones que nos decías, ¿no? Con esto del audio, cámara y demás. Les agradecemos a todos su asistencia, su participación, a nuestros patrocinadores la confianza que tienen en este evento. Los invitamos a todos a revisar los videos en nuestro canal de YouTube, en YouTube / BP Gurus. Ahí están los datos de Marlene por si quieren profundizar en alguna pregunta, alguna recomendación. Y no se olviden entrar a nuestro showroom en nuestro sitio del evento para que puedan ser acreedores a un boleto de la rifa virtual que haremos al cerrar este ciclo de conferencias y de talleres, para que participen en 2 cursos gratis de ITIL 4 dictados por el doctor Mauricio Corona. Pues gracias, Marlene, por tu tiempo. Entiendo que estás muy saturada y que estás pasando por etapas complicadas, pero agradecemos tu profesionalismo y tu dedicación. Muchas gracias de nueva cuenta. Muchísimas gracias a todos ustedes y cualquier cosa me pongo a sus órdenes en el correo electrónico. Gracias. Gracias, Marlencita, y muchas gracias a todos por acompañarnos. Los invitamos a continuar en la siguiente sesión que tenemos en la tarde.
ya con la presentación de la doctora Arana Bucio, DevOps IT, en qué se parecen, son amigos o enemigos. Muchas gracias, hasta pronto. Bye. Gracias, hasta luego.